Buenas tardes. El tema de hoy va a versar sobre la hematología y el laboratorio clínico. Normalmente ustedes en la práctica profesional siempre van a tener a la mano un hemograma, producto del resultado de una orden de laboratorio. Y el médico debe saber interpretar los valores que les está mostrando ese resultado de ese hemograma, porque es una orientación diagnóstica muy importante en todo el campo de la medicina. El hemograma es el examen de laboratorio más pedido en la práctica médica. Aquí ven ustedes que el hemograma ha pasado por varios tipos según aumenta la tecnología. En hemograma tipo 1, el hemograma de hace varios años, donde solamente tenían unos pocos componentes dentro de sus parámetros a medir. Generalmente eran componentes eritrocitarios y algunos componentes leucocitarios. Hemograma tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Hoy en día los autoanalizadores automáticos de hemogramas en los diferentes laboratorios utilizan el tipo 5 o el tipo 6, que son los equipos de mayor tecnología y mayor precisión en el cálculo de los parámetros del hemograma. Los parámetros del hemograma miden o expresan los siguientes componentes. Un componente eritrocitario donde está el recuento de eritrocitos, la determinación o valores de hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el ancho de la distribución de los eritrocitos, recuento de reticulocitos, la fracción de reticulocitos inmaduros, la hemoglobina reticulocitaria y el recuento de eritrolatos circulantes. Generalmente, estos últimos parámetros solamente los mide el hemograma tipo 6. Reticulocitos inmaduros, hemoglobina reticulocitaria, eritrolatos circulantes. También el hemograma tiene que ver mucho con el componente leucocitario. Puede automáticamente hacer un recuento total de leucocitos, el recuento diferencial que lo miden todos los hemogramas, el recuento de granulocitos inmaduros y la expresión del paludismo del parásito solamente lo puede expresar el hemograma tipo 6. Y los componentes plaquetarios, el recuento de plaquetas, el volumen medio plaquetario, el plaquetocrito, el ancho de distribución de plaquetas, la fracción de plaquetas inmaduras. Entonces, dependiendo del tipo de hemograma automatizado que encuentren en el laboratorio, van a expresar estos parámetros. Esta referencia la pueden conseguir en la bibliografía que les muestro aquí abajo. Todo resultado del laboratorio va a depender mucho de la toma de la muestra. A veces esos resultados que no muestran la verdad o no son resultados anormales, pero que no están reflejando la verdad en el paciente. Depende mucho de la toma de la muestra, de cómo se tome la muestra. Entonces, la toma de la muestra prácticamente tiene mucha importancia en el diagnóstico de laboratorio o en la expresión cuando se muestran los resultados laboratorios cómo fue tomada la muestra. Por ejemplo, una sangre capilar del pulpejo del dedo de la mano o del talón del pie recién nacidos muestra prácticamente algunas deficiencias porque como no tiene anticoagulación, el método de anticoagulante para tomar la sangre de la muestra,
las plaquetas se van a agrupar y a lo mejor no es un índice muy bueno para determinar la cuenta plaquetaria. Normalmente lo más usado es la sangre venosa, de la vena cubital o mediana del pliegue del codo. En ocasiones, cuando la toma es difícil, se hace en venas del dorso de la mano o del pie. Y en algunos casos, pues hay de la vena subclavia, cuando pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, se puede hacer de la vena subclavia. La sangre arterial se usa generalmente para medir gases sanguíneos y se toma de la arteria radial o de la femoral. Los principales parámetros hematológicos que ustedes van a ver en el reporte de un hemograma es el hematocrito, que se mide en porcentaje y no es más que el volumen corpuscular medio medido en femtolitros por el número de eritrocitos, medido en 10⁻⁶ por microlitro. El volumen corpuscular medio, BCM, se mide en femtolitros. Es el volumen corpuscular medio, que no es más que la relación entre el hematocrito y el número de eritrocitos multiplicado por 100. HCM se mide en picogramos, es la hemoglobina corpuscular media. Es la relación entre la hemoglobina y el número de eritrocitos por 10⁻⁶ por microlitro. CHCM es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Se mide en gramos por decilitro y no es más que la relación entre hemoglobina y hematocrito multiplicado por 100. El recuento eritrocitario está relacionado íntimamente con la hemoglobina y el hematocrito. Van en relación directa entre la hemoglobina y el hematocrito. El recuento de eritrocitos por métodos electrónicos tiene una buena expresión, un porcentaje de variación de menos de 1%. Y, como se sabe, todo recuento eritrocitario varía según la edad, según el grupo etario. Generalmente en adulto mayor, el recuento eritrocitario está por encima de los 4 millones, entre 4.2 y 6 millones, dependiendo de los valores de hemoglobina y de hematocrito. Están en correspondencia el recuento eritrocitario. Los valores de referencia de hemoglobina y hematocrito según el grupo etario varían también según el sexo, porque generalmente desde el recién nacido, que tiene valores altos de hemoglobina y de hematocrito, luego en la parte ya de preescolar a escolar, a adolescente, disminuyen esos valores iniciales hasta un valor promedio entre 10 y 15.5 gramos por decilitro. Claro, en los adultos hay una diferencia entre el sexo femenino y el sexo masculino. El sexo masculino tiene valores referenciales más altos que el sexo femenino en condiciones normales. Y las causas más frecuentes, por ejemplo, de que uno puede encontrar aumento de estos valores, llamadas pseudopolicitemia, son muchas veces relación, como les dije anteriormente, con la toma de la muestra. Por ejemplo, cuando los tubos se llenan en exceso, lo que conduce a que las células se concentren y que el contador las malinterprete. Otra causa es el mezclado deficiente de la muestra antes de pasarla por el contador de células, especialmente en algunos autoanalizadores, sobre todo más finos como el hemograma tipo 6. Estos instrumentos, la muestra se muestra manualmente, situación que no se presenta en los hemogramas tipo 5 y 6, gracias a que la mayoría de los instrumentos de esta tecnología se mezclan automáticamente en la muestra. Los valores de hematocrito con valores referenciales también pueden contarse con los valores de hemoglobina. Entonces, en el adulto también hay diferencias entre el hematocrito de las mujeres y el hematocrito de los hombres, siendo mayor el hematocrito de los hombres, lo mismo que pasa con la hemoglobina.
El hematocrito de un analizador, el porcentaje de variación es de 2 a 3%. Y el verdadero valor del hematocrito para la detección de anemia depende en gran medida del volumen plasmático, que éste sea real. Un descenso del volumen plasmático, por ejemplo, lo que produce hemoconcentración, observándose, por ejemplo, en casos de deshidratación, se traducirá en un aumento relativo del hematocrito y la hemoglobina, en tanto que un aumento del volumen plasmático, hemodilución, produce una falsa disminución del hematocrito y la hemoglobina, resultando en un probable diagnóstico erróneo de anemia. Uno de estos ejemplos es la anemia fisiológica del embarazo. También se debe recordar que cuando el hematocrito se hace de sangre obtenida por punción capilar, puede que sea un poco mayor el hematocrito de la sangre obtenida en punción venosa porque está más en un concentrado. Volumen corpuscular medio. En la práctica, el volumen corpuscular medio define los conceptos de normocitosis, o sea, eritrocitos de tamaño normal entre 85 y 95 femtolitros. Microcitosis, eritrocitos de tamaño reducido por debajo de los 85 femtolitros. Y macrocitosis, eritrocitos de tamaño aumentado por encima de 96 femtolitros. Generalmente hay alguna diferencia en algunos textos o publicaciones en cuanto a estos valores. Algunos dicen, por ejemplo, que el eritrocito normal va entre 80 y 100 femtolitros y que por debajo de esos valores hay una disminución de tamaño del glóbulo rojo o un aumento de tamaño del glóbulo rojo cuando pasa de 100 femtolitros. Entonces uno puede diferenciar microcitosis cuando está por debajo de entre 80 femtolitros y macrocitosis por encima de 100 femtolitros. Aquí les muestro valores de referencia, de que todo también depende muchas veces del sitio donde se toma la muestra. Por ejemplo, si es una ciudad o una población en las alturas, los valores referenciales son más altos que en una población a nivel del mar. Entonces, pero sobre todo son valores referenciales para hemoglobina y hematocrito. Hemoglobina corpuscular media, aquí tienen los valores de referencia, en mayores, los valores, generalmente los valores no varían entre el sexo, la hemoglobina corpuscular media, y descrita también los conceptos de hipocromía, normocromía e hipercromía. Hemoglobina corpuscular media combinada con el volumen corpuscular medio permite desarrollar la clasificación de las anemias de acuerdo al parámetro que Winter los publicó. Concentración de hemoglobina corpuscular media. También define los conceptos de hipocromía, normocromía e hipercromía. Y aquí tienen los valores de la concentración de hemoglobina corpuscular media que define normocromía, hipocromía, diferentes grados, leve, moderada o acentuada, e hipocromía severa cuando hay una disminución menor de 27,9. Ancho de la distribución de los eritrocitos. Este es un parámetro exclusivo de hemogramas automatizados. El valor de referencia para el coeficiente de variación del ancho de distribución de los eritrocitos entre 11,5 a 15,1. Cuando está el ancho de la distribución mayor de 15,1, habla que los glóbulos rojos son muy grandes, habla de macrocitosis. Cuando está menor de 11,5, uno dice que el ancho está expresando microcitosis. Desde el punto de vista práctico, el ancho de la distribución define los conceptos de homogeneidad o heterogeneidad de la población de eritrocitos y se refiere a la presencia también de ausencia o presencia de anisocitosis. En el hemograma ustedes pueden ver que se presentan a veces
histogramas. El histograma es la expresión gráfica de la población de elementos formes que están expresándose en el hemograma automatizado. Por ejemplo, aquí está expresando población eritrocitaria. Entonces, en este histograma de eritrocitos con población, ustedes van a ver microcitosis. El volumen corpuscular medio es muy bajo, 68,3 femtolitros, y el ancho de la distribución de los eritrocitos es 15,3%. Sin embargo, este valor está dentro de límites normales, pero la curva se desplaza hacia la izquierda. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha y muestra un ancho de la distribución muy amplio, entonces es un histograma de una población macrocítica. En este caso, el volumen corpuscular, fíjense, está por encima de 114,3 femtolitros, y el ancho de la distribución de los eritrocitos es mayor de 15, 18,3%. A veces ustedes pueden observar en el histograma una curva bimodal o en lomo de camello. Esta curva muestra que hay dos poblaciones eritrocitarias, y esto es lo que se denomina histograma dimórfico. En este caso, ustedes tienen una paciente con una anemia ferropénica, tenía una hemoglobina de 8,2 gramos por decilitro, y hay un error. Volumen corpuscular medio de 65 femtolitros y la ferritina de 1 nanogramo por mililitro, muy baja. Se trató con suplemento de hierro y a los 3 meses después de iniciar el tratamiento se normalizó la hemoglobina y las constantes corpusculares. ¿Okay? Entonces, se referenciaron parámetros más o menos dentro de límites normales, y como resultado de este tratamiento exitoso en el histograma de eritrocitos coexisten dos poblaciones, una correspondiente a los eritrocitos de microcíticos, están a la izquierda, y una segunda, eritrocitos de tamaño normal. Si ya la población se ha normalizado, pero todavía se conservan eritrocitos. Esta es una respuesta al tratamiento con hierro. En la anemia ferropénica se observa este histograma dimórfico. Entonces, podemos identificar algunas enfermedades en relación con el ancho de la distribución de los eritrocitos, si está normal o disminuido, o si está aumentado, dependiendo también del volumen corpuscular medio. Un volumen corpuscular medio menor a 80, cuando el ancho de los eritrocitos está disminuido, uno dice que hay una talasemia, que es una anemia hemolítica, y cuando está aumentado el ancho, uno dice que puede ser por deficiencia de hierro, por talasemia mayor, o por hemólisis con esquistocitos. En cambio, el ancho entre 80 y 100, el volumen corpuscular menor entre 80 y 100, refleja valores normales de hemoglobina y hematocritos. Sin embargo, el ancho puede estar normal o disminuido en anemia por enfermedad crónica, pero también puede estar aumentado en anemia por enfermedad crónica, en anemia por deficiencia mixta, deficiencia de hierro, de folato, vitamina B12, en algunas hemoglobinopatías y en algunas enfermedades hepáticas o algunas anemias sideroblácticas. Cuando el volumen corpuscular medio es mayor, habla de macrocitosis, y el ancho de la distribución de los eritrocitos puede ser normal cuando se observa macrocitosis en anemia plástica o en una leucemia sin diagnosticar, pero generalmente está aumentado el ancho correspondientemente con la macrocitosis, precisamente en anemia megaloblástica principalmente. Fracción de reticulocitos inmaduros. Este es un dato que lo presentan los últimos modelos de hemogramas automatizados. Y es muy importante la fracción de reticulocitos maduros, llamado también índice de maduración de los reticulocitos, que corresponden a los reticulocitos que han sido producidos más recientemente por la médula ósea y que pasan a sangre periférica. En este caso son reticulocitos jóvenes. Los reticulocitos se diferencian de los eritrocitos, por supuesto, por su contenido de ARN. A su vez, los reticulocitos se pueden diferenciar ellos entre sí según la cantidad de ARN, de forma que aquellos que llevan menos tiempo en la circulación tienen más ARN y captan
con mayor intensidad el colorante fluorescente que los identifica en el histograma. La fracción de reticulocitos inmaduros es un rápido y sensible indicador del aumento de la eritropoyesis, por lo que su evaluación resulta útil después de un trasplante, por ejemplo, de médula ósea o después de un tratamiento, cuando la médula ósea comienza a regenerarse y a responder al tratamiento. Su valor de referencia está entre 3 y 15.9% de la población de reticulocitos. Veamos estos histogramas. Aquí, este histograma de colores pues identifica muy bien las poblaciones de eritrocitos. Entonces aquí ustedes van a ver este color es el eritrocito maduro, representa la mayor población en sangre periférica. Pero hay una fracción que es de color morado, que son los reticulocitos de baja fluorescencia y reticulocitos generalmente maduros. Luego hay una escasa población en una persona normal de reticulocitos de inmaduros o una fracción de reticulocitaria inmadura. En este otro caso, vemos que hay un caso con un paciente que está respondiendo al tratamiento específico donde hubo anteriormente una anemia. Entonces, es una anemia regenerativa y en este caso es una anemia falciforme. El recuento de reticulocitos está aumentado en comparación con la gráfica anterior. Y también la fracción de reticulocitos inmaduros. O sea, quiere decir que cuando ustedes observan esto, la médula está respondiendo al tratamiento. Entonces, ellos permiten observar cómo recupera la médula cuando hay una respuesta regenerativa. Igual que el puntaje de reticulocitos inmaduros, hay la llamada también hemoglobina reticulocitaria, que es la hemoglobina de los reticulocitos. Es un nuevo parámetro, como su nombre lo insinúa, corresponde al grado de hemoglobinización de los reticulocitos circulantes. Es un índice temprano de hemoglobinización en las últimas 48 a 72 horas cuando pasa el reticulocito sangre periférica. La hemoglobina reticulocitaria, por lo tanto, es a los reticulocitos lo que la hemoglobina corpuscular media es a los eritrocitos maduros. En medida que ambos parámetros miden la cantidad de hemoglobina presente en cada célula, eso es el índice de hemoglobinización. La hemoglobina reticulocitaria es muy importante en la detección precoz de la disminución de los depósitos de hierro. Es similar a un parámetro de valor de la ferritina. Y el ancho de la distribución de los eritrocitos, en este caso, continúa normal, pero ya cuando disminuye la hemoglobina reticulocitaria, quiere decir que ya está bajando los depósitos de hierro. Por ello, la hemoglobina reticulocitaria se emplea en el tamizaje de ferropenia en la población general y resulta de gran utilidad para evaluar depósitos de hierro, al igual que la ferritina, en los pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, cuando reciben eritropoyetina. Los valores de referencia de una hemoglobina reticulocitaria está 24 picogramos a 31,8 picogramos. Recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes inmaduros que diferencian los eritrocitos maduros porque contienen ARN en su citoplasma, restos de ARN. Sus estudios permiten evaluar la capacidad de respuesta de la médula ósea en situaciones de anemia. Entonces hay de dos tipos: regenerativos, cuando la médula ósea responde a la anemia, o a regenerativos, cuando la médula ósea no responde a la anemia. En un caso, cuando la médula es regenerativa, hay un aumento de los reticulocitos en sangre periférica. Hay reticulocitosis. Y cuando la médula es arregenerativa, hay una disminución del conteo normal de reticulocitos en sangre periférica y hay lo que se conoce con el nombre de reticulocitopenia.
La determinación del índice permite clasificar la anemia entonces como regenerativa, respuesta de médula ósea, no regenerativa o arregenerativa cuando no hay respuesta de médula ósea. Valor referencial de este recuento por citometría de flujo está entre 0,6 y 2,7% y el valor absoluto entre 30.000 a 70.000 eritrocitos o reticulocitos por microlitro. Recuento leucocitario, valor también que presentan los hemogramas. Normalmente varía con la edad. En el recién nacido los leucocitos están aumentados de tamaño. Hay que tener en cuenta siempre cuando se presenta un hemograma, si es un niño, si es un adolescente, si es un estado preescolar, si es un adulto. Hay que tener esos valores referenciales porque varían con la edad. Y en mayores de 15 años, ya en adultos, el recontaje está entre 4.500 a 11.000 o entre 5.000 a 10.000, que es lo normal que se puede encontrar en un valor leucocitario normal. Por encima de ese valor se habla de leucocitosis, por debajo de ese valor se habla de leucopenia. Y el hemograma automatizado le presenta en colores las diferentes poblaciones leucocitarias. Aquí vemos, por ejemplo, que en morado, linfocitos, verde, monocitos, azul, agua marina, neutrófilos y color vino tinto o los eosinófilos. Entonces ven cómo se colocan las diferentes poblaciones en el histograma diferencial. Los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. Y aquí, cómo esquemáticamente representan la coloración de las poblaciones anteriormente mencionadas, más algunos elementos que se pueden colocar cuando son inmaduros. Por ejemplo, el número 8 son linfocitos reactivos o la serie de blastos, linfoblastos se coloca aquí, y los granulocitos inmaduros o mieloblastos se colocan en esta zona, y los neutrófilos inmaduros o ya en formas intermedias se colocan en esta zona. Vemos un ejemplo, por ejemplo, de leucopenia. Se observa que hay una marcada reducción de la población leucocitaria, tanto de linfocitos como de neutrófilos, y no hay monocitos, hay escasos eosinófilos. Linfocitosis reactiva se acompaña con un aumento también de monocitos, y aquí aparece una población de linfocitos que se expresa como una linfocitosis reactiva. Cuando hay granulocitos inmaduros o granulocitos intermedios o en banda, se colocan en la zona de los granulocitos, pero en una parte superior. El leucograma o recuento o fórmula leucocitaria, como se conoce normalmente. Recuerden, el recuento total está en 5.000 a 10.000 por microlitros. El recuento diferencial es el recuento diferencial de Schilling, donde ustedes ven que un valor normal identifica la serie mieloide y linfoide. Entonces vamos a ver los granulocitos neutrófilos ocupa el mayor porcentaje, es 35 a 70%, de los cuales neutrófilos segmentados es el 90 a 100% y en banda entre el 0 y el 10% de estos neutrófilos. Luego están los eosinófilos, los basófilos y los monocitos y los linfocitos. Entonces, las poblaciones generalmente normales, el valor mayor es a neutrófilos, el mayor de linfocitos es entre 20 y 50%, un poco menor que los neutrófilos. Y esto se expresa en porcentaje. Por cada 100 células, este es el porcentaje. Claro, nosotros podemos observar el valor absoluto. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2.000 leucocitos por milímetro cúbico, una leucopenia, queremos saber cuál es el diferencial, si hay 80% de linfocitos en la fórmula leucocitaria y 20% de neutrófilos. Entonces vemos que hay una linfocitosis con neutropenia. Entonces, aquí la fórmula, una simple regla de 3, el 80%, 2.000 equivale a 1.600 linfocitos por milímetro cúbico. Y los neutrófilos equivalen a 20%, 2.400 neutrófilos por milímetro cúbico. Entonces uno habla de que hay una neutropenia
absoluta. Recuerden entonces, porcentaje mide el leucograma o la fórmula leucocitaria, pero nosotros podemos, de acuerdo a ese porcentaje, obtener una fórmula absoluta de cada una de las poblaciones de la fórmula leucocitaria. Las plaquetas, el valor normal está entre 150.000 a 450.000. Por encima de ese valor, de 450.000 se habla de trombocitosis, por debajo de 150.000 se habla de trombocitopenia. Aquí ven un histograma plaquetario. Aquí la población depende también del tamaño de las plaquetas. Cuando hay macroplaquetas, o sea, plaquetas jóvenes, el paciente tiene un recuento normal, pero el volumen medio plaquetario, ancho de distribución de plaquetas y la población de plaquetas grandes, PLCRs, macroplaquetas, y las plaquetas reticuladas están elevados, todos los valores, y es una situación donde hay un aumento del volumen de las plaquetas. En cambio, cuando hay una trombocitopenia, fíjense que no se observa ningún histograma, porque no se puede medir ninguno de los valores anteriores. Solamente pueden verse solamente la curva, pero aplanada. Este es un citograma de un individuo histológicamente sano. Y ustedes van a ver este otro valor, plaquetas reticuladas, que es el similar a los reticulocitos inmaduros, ¿no? Y aquí ven las plaquetas normales. Aquí ven un paciente donde hay trombocitopenia, disminuye el número de plaquetas y hay un aumento de las plaquetas reticuladas inmaduras. Toda clasificación morfológica de anemia de acuerdo al criterios de Winthrop, ya se los mencioné anteriormente, depende del volumen corpuscular medio y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces podemos ver una anemia normocítica, normocrómica, cuando el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 y los valores de concentración de hemoglobina corpuscular media entre 32 a 36 gramos por decilitro. Macrocítica, normocrómica, cuando el volumen corpuscular medio es mayor de 100 y se conservan los valores normales de hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y microcítica hipocrómica, cuando el volumen corpuscular medio es menor de 80 y la concentración de hemoglobina corpuscular media es menor de 32 gramos por decilitro. Aquí tienen los valores también referenciales para sexo masculino, sexo femenino, en el adulto, hemoglobina, hematocrito, cuenta eritrocitaria, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, y vemos cómo están los valores en si es microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica o macrocítica. Vemos cómo varían los valores de hemoglobina corpuscular media y de volumen corpuscular medio. Y las diferentes patologías que ustedes pueden ver en anemias microcíticas hipocrómicas, por ejemplo, deficiencia de hierro. En anemia normocítica normocrómica, por ejemplo, anemia de enfermedad crónica. Y cuando ustedes ven macrocitosis, ustedes piensan en una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Aquí vamos a pasar entonces a ver una serie de láminas en sangre periférica que identifican anormalidades en la forma de los glóbulos rojos. Y ustedes van a ver también forma y coloración, alteraciones de forma y coloración de los glóbulos rojos en algunas imágenes. Por ejemplo, esta imagen es una imagen de microcitosis hipocromía, típica de una anemia ferropénica, en que la coloración de los glóbulos rojos está disminuida y el tamaño de los glóbulos rojos es muy pequeño. Aquí las flechas le indican lo contrario. Hay un aumento de tamaño del glóbulo rojo, que se llama macrocitosis, pero ven también asociada a una hipersegmentación nuclear de un neutrófilo típico de una anemia megaloblástica. En esta página ven también esta diapositiva, macrocitosis con hipercromía.
glóbulos de gran tamaño. Aquí ven una forma de glóbulos rojos llamada dianocitos o células en diana, células en tiro al blanco, característico de algunas hemoglobinopatías. Y la célula falciforme, célula en guineo, célula drepanocítica, característica de algunas hemoglobinopatías. También ven que pueden observarse células en diana. Aquí ustedes van a ver lo que llamamos esquistocitos, que son fragmentos de glóbulos rojos o glóbulos rojos fragmentados. Eso se denomina esquistocito, pero también ven asociado una anisocitosis, o sea, macrocitosis con microcitosis, lo que se observa muy comúnmente en anemias hemolíticas. Y esta es una anemia hemolítica microangiopática que pues veremos en clases posteriores. Vimos en la clase anterior que el glóbulo rojo puede tener espículas y es una forma normal de glóbulos rojos. Cuando las espículas son irregulares, se denomina acantocitos. Estas espículas en el glóbulo rojo son irregulares. Y cuando el eritrocito, las espículas son regulares, se denominan equinocitos. Las flechas lo señalan, pero casi toda la lámina muestra equinocitos. Cuando el eritrocito toma una forma alargada, forma de boca, se denomina estomatocito, que es característico de una enfermedad. Fíjense que en esta lámina ustedes lo que ven son glóbulos rojos de pequeño tamaño, coloración uniforme y no tienen el centro blanco. Esos son los esferocitos, características de una enfermedad congénita, esferocitosis congénita, o que pueden verse también en algunas anemias de tipo hemolítico. Los ovalocitos, el glóbulo rojo también, la ovalocitosis congénita, toma una forma ovalada también por alteraciones en la membrana del glóbulo rojo. Luego ven aquí también en este extendido de sangre periférica una anisocitosis. ¿Ves? Marcadamente ven macrocitosis con microcitosis. Aquí algunas formas en lágrimas, como ven en sangre periférica también se puede observar este tipo de alteración morfológica de los glóbulos rojos. El puntillado basófilo se observa mucho en algunas anemias ferropénicas o anemias hemolíticas. Y la poiquilocitosis, cuando ustedes observan diferentes formas de glóbulos rojos. Hay glóbulos rojos fragmentados, glóbulos rojos en lápiz, macrocitosis, microcitosis, células en diana, células en cesta. Y este término es característico cuando uno lo determina como poiquilocitosis. Hemos terminado la clase, muchas gracias y nos vemos en la próxima.